Cuando quieras, Mariano. Sí, vale. Bueno, buenos días a todos. Ahora yo voy a comunicarme oralmente, después intentaré usar lengua de signos. Si alguien, lengua de signos, quiere preguntarme. Entre todo, muchas gracias a Marilú, al Centro de Normalización de Lengua de Signos, por el hecho de que me haya invitado. Estoy muy agradecido. Quiero agradecer también a la Universidad a Distancia el hecho de que haya tenido a bien este centro, ofrecernos este centro para que el Centro de Normalización pueda presentar este congreso, un congreso más, y sobre todo agradecerle a Concha, la presidenta de la Confederación Estatal de Lengua de Personas Sordas, el hecho de que haya confiado en Marilú y en el Centro de Normalización de Lengua de Signos para llevar a cabo pues una labor que me parece fundamental y sobre todo una labor encomiable que creo que desde aquí, desde la universidad, pues creo que deberemos de reconocérselo. Dicho esto, yo me presento, mi nombre es Mariano Reyes, soy el coordinador de la Red Interuniversitaria para la Investigación y la Docencia de la Lengua de Signos en la universidad, donde estamos constituidos por un grupo de universidades que estamos muy interesadas en intentar, en la medida de nuestras posibilidades, ofrecer y aportar algo a la lengua de signos y, sobre todo, a la interpretación de la lengua de signos, que, como todos saben, ha sido cortada por el Ministerio competente y ha transformado esa titulación de ciclo en una especie, que no es criticable, en una mediación intercultural entre personas sordas y oyentes. Consecuentemente, no existe la posibilidad de formarse en interpretación, tal y como se acepta hoy en día las competencias de un intérprete. Dicho esto, yo quisiera hablar de la necesidad de que las universidades se incorporen de manera ya definitiva, ya lo está, en la Rey Juan Carlos, pero que se incorpore ya de manera definitiva en la enseñanza de la lengua de signos y, sobre todo, en la interpretación de la lengua de signos. En esto pues me voy a basar primeramente en una serie de normativas, de leyes máximas de la Declaración Universal de Derechos del Hombre sobre la necesidad de utilizar esa lengua en todos los ámbitos, incluyendo la universidad. En este sentido voy a hablar de 3 o 4 leyes muy básicas, necesarias para su comprensión, para luego ver que esto se debe de aplicar de manera natural en las universidades y, sobre todo, en su currículum, digamos, docente, de forma natural. Seguidamente voy a aplicar estas normas, estas leyes, a lo que se entiende, por así decirlo, por innovación docente, por lo que se debería de hacer en innovación docente, teniendo en cuenta la normativa existente ya en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Un momentito. A continuación, voy a hablar de algunas actuaciones que han desarrollado la red o el Centro de Normalización de Lengua de Signos junto a la red para instar a los rectores, a través de la CRUE, como interlocutores válidos para que estos, a su vez, actúen en los vicerrectorados y, de manera activa, proactiva, inciten, promuevan la impartición de cursos de lengua de signos y el grado de traducción e interpretación, además de cultura sorda, en todas las universidades posibles, no solo en la Rey Juan Carlos. Y finalmente voy a finalizar con una reflexión importante. Si la lengua de signos española, según el Instituto Nacional de Cualificaciones, es una lengua que está a nivel 4, es decir, una lengua universitaria, como lo es el swahili, el islandés o cualquier otra lengua, rumano, inglés, ¿por qué no empezar a preguntarnos por qué no está como grado, como cualificación de asignatura, como cualificación
B1 para obtener el grado de cualquier titulación. De hecho, ya en Europa se incluye los descriptores de la lengua de signos y, consecuentemente, la lengua de signos tiene que ser una lengua certificada B1 para que los alumnos egresados que finalicen un grado puedan obtener el grado definitivamente a través de esa lengua, evitando en la medida de lo posible los problemas que nos hemos encontrado de personas sordas que no pueden adquirir un idioma extranjero como el inglés. Y esto pues ha supuesto muchos problemas a personas sordas concretas, concretamente Virginia, de la Universidad de Cádiz, que no le daban la titulación, el grado, porque tenía que obligatoriamente examinarse de certificado B1 inglés. Obviamente la dificultad es importante. Estamos hablando de derechos. Yo creo que esto es importante también tenerlo muy en cuenta y prestigiar la lengua. La lengua debe considerarse como una lengua más y debe ser estudiada como una lengua más. Bueno, dicho esto, voy a remitirme a 3 leyes muy sencillas. Las he puesto tal cual porque son tal cual. No las he modificado, no las he alterado. No las voy a leer, evidentemente. Voy a decir que simplemente la Declaración Universal de Derechos Humanos pues incitan a los pueblos que promuevan medidas que a través de la enseñanza y la educación desarrollen el respeto y el derecho y libertad de las personas, y que esto debe ser a nivel universal y debe ser de manera efectiva, tanto en los territorios miembros como aquellos colocados bajo su jurisdicción. Esto es importante tener en cuenta, puesto que así nos lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Seguidamente, en otro artículo, artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, señala que todos los seres somos libres e iguales en dignidad y derechos. Y esto es importante. Puesto que estamos dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, debemos de evitar en la medida posible creer que alguien es inferior a otro por el hecho de que su lengua no sea la lengua oral y, por tanto, sea diferente. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todos somos, como muy bien dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, iguales en dignidad y en derechos. Voy a avanzar un poco más. Esta misma Declaración Universal, en su artículo 5, apartado 5, en una resolución 48/46, dice que se debe considerar. Yo creo que la traducción estaría mal hecha. Yo creo que debería decir o la traducción o la interpretación. Yo digo que es obligatorio la utilización, que debería de decir la obligación de la utilización del lenguaje por señas en la educación de los niños sordos, que así lo deseen, así como en sus familiares y comunidades, y también prestar en la interpretación adecuada con personas sordas para que puedan acceder a toda la información. Siguiendo en el camino, el artículo 5, apartado 6, resolución 48 del 96 que dije anteriormente, señala que los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles para personas diferentes, con discapacidad, etcétera, etcétera. Y además añade que debe utilizarse tecnología apropiada para proporcionar el acceso a la información oral de las personas con deficiencia auditiva o con dificultades de comprensión. Bien, dicho esto, ya tenemos el marco jurídico reglamentario para ver si esto se está cumpliendo o no en las universidades y de qué forma y qué manera nosotros debiéramos de apoyar todas las iniciativas para que así sea. Una nueva era para una nueva universidad. Yo lo he titulado así, lo podría haber titulado de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todos saben que desde Bolonia, Declaración de Bolonia, en 1998, las cosas han cambiado en la docencia, siguen cambiando, creo que demasiado rápido desde un punto de vista, de manera que ya el profesor ya deja de tener un rol preferencial, mientras que el alumno, el rol que asume es un rol, por así decirlo, un rol activo
es el que verdaderamente tiene que adquirir la docencia, el que verdaderamente tiene que activamente aprender una serie de estrategias, y que el profesor sería una especie de mediador. Y esto hace que todo cambie, sobre todo porque esto implica la utilización de tecnología, de nuevas tecnologías, y esto es un elemento fundamental. Yo voy a poner dos definiciones muy rápidas que son muy clásicas. Concretamente, Bauman, no sé si habla de los tiempos líquidos, es decir, básicamente que los tiempos van cambiando con el tiempo, que nada ya se consolida, que todo va cambiando, etcétera, etcétera, etcétera. Un alumno, por tanto, debe tener muy claro que las nuevas tecnologías van cambiando y a medida que van cambiando, pues ellos también tienen que ir cambiando. Eso es así. Estoy hablando de alumnos, todos. Ahora me voy a centrar en alumnos que tengan necesidades concretas. Nos dice Bauman, que falleció hace poco, que todo cambia, que los contornos son indefinidos, que el tiempo ya no es suficiente para trabajar y garantizar una fiabilidad a largo plazo. Estamos hablando de innovación dentro de la universidad y el cambio que esto está llevando y el proceso evolutivo. Estoy acordándome del SMS de hace 7 años y ahora pues lo que tenemos es completamente diferente al SMS. Ya las cosas cambian, no sabemos qué va a pasar dentro de 3, 2 o 4 años. En ese sentido, Simons aplica lo que es la teoría de la conectividad, es decir, todos estamos conectados con todos podemos procesar la información, todos podemos recoger información, procesarla y a la vez compartirla, y todos podemos, de alguna manera, aprender de forma autónoma, si nos lo proponemos. No hace falta ya los libros, los manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de todos. Pero cuando hablo de todos, no de unos cuantos que sí pueden y otros no. Porque, por ejemplo, según Simons, el conectivismo, la teoría del conectivismo, dice que a través de él, del conectivismo, se provee de una mirada a la habilidad del aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendizajes florezcan en una era digital. Bien, yo añado a esta definición ya clásica, pero si existen barreras de comunicación, los aprendizajes no florecerán en sus máximas posibilidades. Por ello debemos preguntarnos qué universidad queremos. Sí, efectivamente, se planta, se florece en la era digital y todos están contentos, pero si hay problemas a la hora de acceder a la información y a la documentación, yo lo siento por Siemens, George, no va a florecer. Florecerá en algunos, pero ese aprendizaje no florecerá en todos. Por tanto, desde la universidad nos preguntamos qué universidad es la que verdaderamente queremos. Bien, yo comparto con la que me ha antecedido, la profesora que me ha antecedido, que me ha gustado mucho la comunicación, por cierto, que efectivamente comparto plenamente la idea de que la innovación debe estar presente. Y debe estar presente en todas las medidas. Y que debemos, de alguna manera, sensibilizarnos de que así es. En la escuela o en la universidad, necesariamente. No hay más remedio. Hay que sensibilizar al sistema. Pero claro, el sistema no se sensibiliza si tenemos definiciones, no es una crítica que voy a hacer, de George Simons, cuando no trata aspectos como la diversidad funcional, o al menos en las definiciones no incluye aspectos de diversidad funcional. Entonces yo voy a proponer una nueva definición, mía propia, no sé si colará, a lo mejor me citarán en un futuro y seré tan importante como George Simons, no creo, pero bueno, voy a aplicar una nueva. Lo cierto es que hoy en día la innovación, y sobre todo la innovación, vamos a decir, de masa, de cursos en abierto, etcétera, 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 de la que tanto hablamos, cursos en abierto, de mucha inscripción de alumnos, como es los MOOC, se caracterizan por la globalización y el fuerte proceso de internacionalización, el aumento de la demanda, esto está mal escrito, al espacio europeo de educación superior, educación superior, eso está mal, pido disculpas, la necesidad de una constante educación a lo largo de la vida y el acceso cada vez mayor a la tecnología. Esto es
unos principios que yo he sacado del libro de Vázquez, concretamente la expansión del conocimiento en abierto, los MOOC, que tuve el placer de prologar. Sin embargo, leyendo el libro, aunque está implícito, había algo que faltaba. ¿Y qué es lo que yo veo que falta en muchos manuales de innovación? Que dicen que son de innovación, que lo son. Pues falta necesidad de ofrecer educación en valores inclusivos. Es decir, yo hago una definición y en esa definición debiera de incluir siempre hacia dónde o hacia quién me dirijo. Porque si no, no estoy incluyendo a todos. Estoy incluyendo a un grupo, no a todos. ¿De acuerdo? En ese sentido, y tomando una definición clásica sobre las tecnologías, sobre el potencial de las tecnologías, he sacado, y no me acuerdo dónde lo he sacado, pero creo que es una definición clásica sobre qué es la tecnología, las nuevas tecnologías y cómo se definen. Y de forma muy general, en esas descripciones sobre tecnología se dice que la tecnología permite desarrollar cursos de calidad contrastada, con inscripción masiva de alumnos y con herramientas de aprendizaje y evaluación a bajo coste. ¿De acuerdo? Bien, esto es una definición clásica que todos los alumnos se lo saben. Sin embargo, según la Constitución española del artículo 27 dice y afirma que todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Claro, si todos tienen derecho a la educación, yo incluyo en esto un apartado, un añadido. Y digo que la tecnología permite desarrollar cursos de calidad contrastada con inscripción masiva de alumnos a través de la correspondiente adaptación en caso de diversidad funcional, que eso no cuesta nada, y con herramientas de aprendizaje y evaluación a bajo coste. Pero si nos vamos ya voy muy rápido, a la Ley 27, la llamada Ley 27, donde se reconoce pomposamente la lengua de signos, no lo digo como crítica, lo digo como adelanto, donde en el preámbulo dice que es necesario, que reconoce que efectivamente hay muchos problemas porque no todos pueden acceder a la interpretación, caso de los niños de Madrid, por ejemplo, y que efectivamente es necesario permitir la mejora de servicios de intérprete de lengua de signos. No tenemos más remedio que decir, y en consonancia con la Constitución española, no tenemos más remedio que hacer una revaloración y decir, la tecnología para innovación permite desarrollar el curso tal, con la correspondiente adaptación en caso de diversidad funcional, preferiblemente en su lengua de signos, a través de servicios de interpretación y con herramientas de aprendizaje y evaluación a bajo coste. Y yo creo que sería una definición absolutamente aceptable, porque todos tenemos derecho, según hemos visto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Una vez dicho esto, digo y añado que es la administración pública, la administración la que está obligada a hacerlo así, tanto cuanto necesita obligatoriamente que implantar, ayudar, a aprobar las titulaciones correspondientes, en este caso a nivel universitario, tal y como dice el Instituto Nacional de Cualificaciones. Y dicho esto, pido perdón porque no haya llegado a tiempo toda mi intervención, pero en cualquier caso, cualquier duda que se tenga o cualquier pregunta, yo estoy disponible para vosotros y sobre todo mi correo electrónico está abierto a todas las preguntas, sugerencias, críticas y quejas. Muchas gracias.